50 años del italiano, que está casado, tiene hijos, todo lo bueno, saliendo con Fini, que él robaba el Propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Entonces había una persona que estaba encargado de ambucearlos cuando ya estaban haciendo la apnea. En estas fiestas. ¿Qué pasa? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Cuestiones alrededor de estos audios, Dani. Sí. Hernán renuncia al italiano, es cierto, se va, lo contaba el abogado recién, también renuncia a la Asociación de Anestesistas. A Delfina la echan del italiano, residente 3. En el medio es raro que el hospital no haya hecho una denuncia puntual si conocía esto y sabía que estaban denunciando o echando a esta joven por lo que pasaba y un anestesista renunciaba. Qué raro que no hayan ido a la justicia, que es lo que tenían que hacer, ¿no? Claro. Ante el robo y ante la desaparición de esas drogas. Sí, las preguntas son muchas a esta hora. ¿Se sabe cuánta gente participaba de este grupo, Leo? Todavía no, son varios. Tenés que contar, por lo menos en este grupo, a Hernán y a Delfina, los dos imputados. Tenés que contar a Chantal, una amiga de Delfina, que está muy complicada en algunos puntos de la investigación que se pueden conocer en cuestión de horas o que habrá que empezar a hablar secreto de sumario quizá en las próximas horas por las cosas que están empezando a surgir después de que esto se hiciera público. Está también la víctima fatal, por supuesto investigada por su participación, y qué es lo importante allí, lo que va a surgir de redes sociales, de teléfonos, de conversaciones, porque quizá quienes ahora están imputados e investigados pueden haber borrado alguna conversación, pueden hasta deshacerse de alguna prueba en sus celulares, en sus computadoras. Lo que ocurre es que hay una víctima fatal y que mucho de allí se podrá rescatar para esta investigación. Bueno, algo también se puede reconstruir, ¿no?, de los celulares, depende del caso. Estamos ya en contacto con Eduardo Lagomarcino, él es profesor de farmacia de la UBA, está en contacto con nosotros vía Zoom y la verdad, Eduardo, son muchas las preguntas que tenemos, ¿no? Pero yo quiero comenzar hablando de esta droga, de qué es lo que provoca esta droga. Sabemos que en algunos casos, para algún tipo de intervención menor, si es que cabe el término, bueno, no hace falta una anestesia total, puede ser utilizado, por ejemplo, el Propofol. Hola, sí, buenas tardes. La verdad que es un fármaco de utilización bastante común dentro del ámbito institucional. No debería ser así dentro de un ámbito particular como el que estoy escuchando. Es un medicamento considerado dentro de los grupos del medicamento de alto riesgo, es decir, que su capacidad terapéutica y el riesgo de provocar algún accidente por un mal uso puede ser muy pequeño, dado el límite de dosis que tendría cada uno de ellos. No es el único fármaco dentro de este grupo, hay muchísimos fármacos que son altísimamente peligrosos y no deberían salir de las instituciones. ¿Propofol es sinónimo, de fentanilo? No tienen nada que ver, son dos grupos farmacológicamente diferentes. El fentanilo pertenece al grupo de los opioides, o sea que deriva del opio, es un analgésico potente, y el propofol es un anestésico. Lo que pasa que en el uso clínico habitual, para que ambos están preparados, es en ámbito de un centro quirúrgico para una intervención o el ámbito de la terapia intensiva, la unidad de cuidados críticos, porque es eso, ahí hay profesionales altísimamente preparados para su uso. ¿Qué es lo que provoca? Perdón. No, iba a aclarar lo que me dio la pregunta anterior del Propofol, que la ventaja que se vio de este anestésico sobre los anteriores es que su vida media es corta, se elimina rápidamente, entonces en pequeñas intervenciones, como puede ser una colonoscopía, esas que se necesita poco tiempo, y que obviamente uno no puede estar despierto con un tubo en la garganta, así cuando le están haciendo una endoscopía digestiva. Este es ideal porque
rápidamente se elimina y el paciente 20, 30 minutos después del procedimiento ya se puede ir a su casa. Le preguntaba cómo cree usted que era planificado este viaje, ¿Qué era este viaje del que se hablaba en el grupo? Lo que quiero decir es esto, ¿simplemente es un anestésico que te duerme o provoca alucinaciones? ¿O cómo, según el uso, según el manejo, qué efecto podía provocar en estas personas? Bueno, no son alucinógenos como pueden ser algunos hongos, algunas raíces. Esto viene de los aborígenes, que tienen muchísima data de plantas y hierbas que pueden ser utilizadas para eso. Este caso yo creo que empezó a verse cuando a cualquiera de nosotros se le hizo una intervención de este tipo y usó Propofol, lo que seguramente vio es que al despertar sintió un bienestar más allá de lo habitual y en esto de la búsqueda de sensaciones encontrar alguna respuesta diferente como ocurre con la mayoría de los abusos a sustancias. Claro. ¿Leo? Eduardo, buenas tardes. Yo me quedé con lo que recién decía usted de que el Propofol desaparece rápidamente. ¿Eso implica que si una persona tiene una adicción o lo utiliza y le hacen lo que comúnmente llamamos un test después, pocas horas después, no aparece en ese test? Y es de los más rápidos en desaparecer, no así con otro grupo de fármacos. De todas formas, yo desconozco sinceramente las fiestas de las que se están hablando, etcétera, pero esas fiestas son más comunes usar otro grupo de fármacos que derivadas de las anfetaminas, como era el éxtasis, esas fiestas interminables donde había mucha mezcla de fármacos, y esto para mí es bastante novedoso, que el Propofol junto con el fentanilo provocaran este tipo de sensaciones. Perdón, Eduardo, entiendo en sus dichos, usted está hablando de estas fiestas en las que era más común usar otro tipo de fármacos. ¿Se refiere a este tipo de fiestas que históricamente desde los aborígenes, por ejemplo, han utilizado, o se refiere a estas fiestas que son conocidas o comunes entre algunos grupos de médicos? Ninguna de las dos, en realidad. Las de los aborígenes me refería, qué sé yo, ayahuasca, peyote, hasta incluso podría incluir cannabis si quiere. Las fiestas hablo de las que comprobaron realmente uso de sustancias, no sé si fue el 2016, una fiesta, Time World creo que se llamaba, donde hubo varios chicos fallecidos. Claro, y esos fueron todos derivados de la anfetamina, eran todos éxtasis o sus derivados. No estaba en este grupo. Este grupo, para mí, por lo menos en mi caso particular, pueden buscar otros referentes, pero yo desconocía que existía este tipo de uso. ¿Es cierto que tienen este tipo de drogas? Yo lo consulté en el caso del fentanilo adulterado con algunos especialistas. Y lo que me decían es que es posible realizar un seguimiento de una droga robada o adulterada también. ¿Por qué? Porque hay lotes específicos. Esto sucede con todo tipo de drogas, por ejemplo, también con estas, es decir, ¿se puede hacer un seguimiento de dónde salen, a dónde llevan, a qué hospital, a qué sanatorio, si se encuentran, por ejemplo, en un domicilio particular o en una fiesta? Toda sustancia que se convierta en medicamento, el solo hecho de ser un medicamento y ya tener una venta pública, habla de números de lotes y de lo que llamamos trazabilidad. La trazabilidad es algo que a mí me indica a poder hacer el seguimiento desde su fabricación en origen hasta el uso final que se le da. ¿Leo? Sí, Eduardo, cuando una persona utiliza este tipo de medicamentos, me refiero a una cuestión controlada, necesita sí o sí de que alguien esté al lado de él. Pienso, estas fiestas de las que se hablan que ocurrían, implicaba que alguien esté alerta y mirando qué es lo que pasaba. ¿No podía hacerlo un anestesista solo, utilizar estas drogas en su casa sin que hubiera alguien alrededor? Leo, usted mismo lo está diciendo dentro de la pregunta. Los medicamentos de uso controlado es porque justamente necesitan un profesional al lado para eventualmente actuar frente a cualquier situación que pudiera ocurrir. Nadie se imagina, ¿no?, entrar en un quirófano, en una intervención, más allá del cirujano, que es el que está haciendo el acto
de la cirugía, sino el anestesista, que es el que está manteniendo anestesiado al paciente y debe estar ahí al lado controlando que esto ocurra. Son fármacos que no pueden ser utilizados en forma libre y sin ningún tipo de control. Es altísimamente peligroso. Eduardo, ¿qué puede haber fallado en el caso de esta víctima fatal? Sé que en medicina nunca 2 más 2 es 4, pueden haber sido múltiples razones, pero sobre todo teniendo en cuenta esto que usted nos acaba de aclarar, que en esa situación, evidentemente no estaban dadas las condiciones para una atención de urgencia, ¿no?, de terapia intensiva, de quirófano, pero sí estaba rodeado, se cree, de especialistas. Habría que ver también en qué estado. Pero, ¿por qué cree que puede haber pasado para que este hombre finalmente pierda la vida? La mayoría de este grupo de fármacos lo que produce es una sedación profunda. Y uno de los puntos críticos en la sedación profunda es cuando esto involucra la respiración. Estas personas pueden dejar de respirar por un exceso de dosis. Por eso estas intervenciones, como dije, son dentro de una unidad de cuidados críticos donde hay un respirador o donde hay distinto equipamiento para solventar la situación en caso de que sea necesario. Sí. Eduardo, el uso continuo, la posibilidad de uso continuo de las que se hablan de estas fiestas o lo que hacía este grupo, hace que el cuerpo pueda llegar a presentar algún tipo de resistencia, es decir, que cada vez hayan necesitado más y por eso hayan podido hasta errar en el cálculo de cuánto utilizar y eso puede hacerlo perder la vida. El fenómeno de adicciones es multivariable, es muy difícil decir cuánto. El fenómeno que usted está describiendo se llama tolerancia, ¿sí? Cuando uno necesita cada vez más fármaco porque la acción se va perdiendo. Y es verdad, hay muchos fármacos que son tolerantes y el fentanilo justamente es uno de ellos. Cada vez uno necesita más dosis. Pero particularmente hablar de una resistencia frente a estos fármacos, no sé si sería el parámetro más adecuado para definir. Yo lo definiría, mire, Paracelso, que es un alquimista del año 1500, dijo que cualquier fármaco, en ese momento existía la palabra fármaco, cualquier sustancia podría ser un medicamento o un veneno según las dosis. Y esto implica que el límite entre estos dos puntos a veces es bastante pequeño, ¿sí? Claro. Fármacos que rápidamente pasan de su acción farmacológica o terapéutica a una acción tóxica. Entonces, es de mucho cuidado. Y si las personas, como usted está comentando, no están en condiciones de pensar, ¿sí?, de medir 1 mililitro, 5 en una jeringa, y obviamente pueden ser desastrosos los resultados. Eduardo, usted hablaba de un despertar. Creo que fue placentero la palabra que utilizó. Qué es lo que se busca, el efecto que se busca en estas drogas. A ver, ¿qué es lo que se cree? Yo sé que la anestesia, según el caso, la cantidad, la dosis, bueno, depende del peso de la persona, el cuerpo del que estamos hablando, las características, hay 1000 variables. Pero la pregunta es, lo que se busca es dormir a esa persona, ¿durante cuántas horas mínimo tiene que estar dormida? ¿Durante cuántas horas máximo, si es que eso existe? ¿Y cómo describiría, para nosotros que no la conocemos, esa sensación placentera al despertar? ¿Placentera en qué sentido? Hablaba de que alucinaciones no, pero la confusión, ¿qué es lo placentero? Bueno, 2 puntos tiene su pregunta. Uno tiene que ver con las cirugías que llevan muchísimo tiempo y otras las que son pequeñas intervenciones. No pequeñas por la gravedad, sino por los tiempos, cortas. ¿Sí? Hay anestésicos generales de altísima vida media, o sea, con una vida media prolongada, que son los que se eligen para estas cirugías. En este caso, este es para estas otras. Y lo que significa placentero es que el despertar pareciera no haber sentido nada, como que fue un dormir en paz y tranquilo, como que es difícil de describir estas sensaciones que son todas subjetivas. Claro, pero podría ser un cuerpo relajado y sin dolor. Exacto, imagínese con los problemas de insomnio que hay hoy, de problemas de sueño, distintos trastornos. Para mucha gente dormir es el placer más grande que... Claro, el descanso. Y descansar con...
Sí, ¿sabe por qué Sí, se lo sí. pregunto? Porque uno relaciona el despertarse de una anestesia con esto de hablar cualquier cosa, hablar pavadas, no estar ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Y yo lo que me pregunto es justamente esto, el punto al que llegamos. Si usted cree que estas personas lo que buscaban era reunirse, pues se hablaba de fiestas, pero reunirse para, bueno, tener un descanso, porque sabemos, los médicos, los enfermeros están cansados, trabajan muchas horas, si era recuperación del cuerpo o si en realidad, bueno, este efecto de confusión, decía yo, no sé, no se termina de entender la verdad, ¿no? Porque es algo que implica un riesgo. De hecho, hubo una víctima fatal. No se realizaban dentro de un espacio controlado para atender una emergencia. Bueno, por eso mi pregunta, disculpe, pero puede que no haya una respuesta para esto, ¿no? ¿Qué era lo que esta gente buscaba? Yo, perdón si la respuesta lo llevo a otro lado, incluso de lo que no soy especialista, A ver. pero cuando uno forma parte de determinadas adicciones, hay montones de variables, especialmente emocionales, que se ponen en juego, Claro. donde tienen que ver con los mecanismos de relación, no solo del sentirse bien y de ir en la búsqueda de investigar algo nuevo. Hablo de gente con otro tipo de necesidades que tienen que ver con el cariño, con el afecto, Sí, sí, y sí, que claro. buscan respuesta a veces en fármacos. Eso para mí son las explicaciones más lógicas que estas fiestas que me suenan diferentes. Hay una generación nueva, y no quiero con esto criticar a los nuevos jóvenes, que están bastante problematizados con lo que es el éxito y el fracaso, ¿sí? Y resulta que suelen no aceptar los fracasos como un crecimiento individual, como un aprendizaje, sino más bien con una desesperación por no haber llegado a un objetivo Frustración. y que este fracaso, claro. Entonces a veces buscan estas salidas alternativas cortas y de no respuesta final, Claro. este, que terminan en estos desastres. No sabría decirle estos No, casos claro, y claro. este No, grupo está qué es lo bien, que nos buscaba. ayuda bastante, la verdad, a imaginar, ¿no? Es difícil ponerse en el lugar del otro, por qué otro se pondría en riesgo de esta manera, tal vez ni siquiera lo hayan visto así, o sí, sabiendo el riesgo que esto implica. Quizá hay lo que sería un sesgo profesional, ¿no? Quizá las personas que más aptas están para manejar algo se sienten más seguras, Claro. porque creen que van a poder dominar las técnicas que utilizan Claro. todos los días. Claro. Pero, claro, se les escapa de las manos frente a situaciones donde esto es algo comunitario. Eduardo, la verdad que está siendo muy amable y es muy interesante hablar con usted todo esto, ¿no? Porque teníamos muchas preguntas para hacerle. Le pido que se quede un segundito con nosotros y que escuche con nosotros también otro de los audios que era parte de este grupo, evidentemente, y que tenía que ver con lo que hacían después, cómo pedían certificados médicos, bueno, truchos, pero ¿para qué? Para no tener que presentarse a trabajar al día siguiente. ¿Por qué? Porque no estaban en condiciones. Lo escuchamos. Y hay una que es del Rivadavia, que cuando les hacen los antidopings, porque a los de anestesio a veces les hacen los antidopings randomizados, se enteraba ya de antes que era el antidoping y pedía un certificado de que se sentía mal para no ir ese día. ¿A quién se lo pedía? A la hija del director de clínica del ICBA, que es una R3 de cardiología que de apellido Aves de Lima, que andás a ver si el director sabe. ¿Era amiga? Era amiga. Le pedía el certificado certificado de que se sentía mal. Bueno, robaban, truchaban certificados. Leo. Sí, a ver, mucho de lo que tiene que ver con esta situación habla de lo que es este antidoping que intentaban fraguar de alguna forma, esquivar. Por eso recién Eduardo era tan práctico en poder responder, nos sale muy rápido esa droga del cuerpo, que la utilicen quizá, era por eso la elección del propofol y no de otra sustancia. Perdón, ¿qué sería muy rápido? Perdón, porque fue interesante eso que dijo, pero al otro día no estaban para ir a trabajar, evidentemente. ¿En cuánto tiempo uno puede volver a estar en condiciones? Lo que pasa es que si usted me habla de mezcla de fármacos, ya estamos hablando de un escalón superior en el cual habría que ver cómo interaccionan entre ellos, si uno retarda la salida del otro.
Del propofol lo que puede decir un paciente intervenido con una, como dice, una endoscopía alta. Claro. Se A va en los el mismo 30 día. minutos se va, Claro. se va a su casa, ¿sí? Sí. Y del cuerpo esa sustancia sale en un par de horas. En un par de horas sí ya no lo tiene más. Este tipo de sustancias, Eduardo, ¿generan alguna posibilidad de pérdida de memoria, bloqueo temporal de memoria? Bueno, o te imagínese que en una intervención como esta, él no recuerda nada de lo que ocurrió. O sea, si yo voy a ser intervenido pero después de quirúrgicamente, despertar lo que hay un par de horas donde uno puede no recordar nada. No, Lo que está viviendo en el momento. Sí, un paciente que le está haciendo una cirugía no puede recordar, uy, sí, el momento me estaban sacando el hígado. O sea, es imposible hablar de una cosa así, ¿sí? No, me refiero a la hora de despertar, al momento de despertar. La persona puede cometer algún acto teniendo, si se quiere, alguna sombra de esa sustancia y no recordarlo posterior, no durante, sino al despertar. Bueno, ahí lo entiendo mejor, perdóneme. No, Lo que habla usted es un síndrome confusional, que suele ocurrir en los despertares de la cirugía, ¿sí? Especialmente en los adultos mayores o en las personas que tengan algún otro tipo de comorbilidades. Y sí, está confuso, dice pavadas, es el que cuando uno va a verlo le habla, no sé, que pone la percha bajo la cama, no sé, cualquier cosa así, que son incongruentes, que hasta parecen graciosas en algunas circunstancias, y en realidad es que el paciente está confundido, ¿sí? Eduardo, por ejemplo, usted puso un ejemplo de intervención que puede ser una videocolonoscopía o una endoscopía, ¿no? Por las cuales se utilizan este tipo de sustancias, lo estoy diciendo bien, sustancias de drogas, propofol, fentanilo. La pregunta es, si tuviera que realizarse una intervención quirúrgica de mayor complejidad, yo sé que se hacen con otro tipo de anestesia, ¿no? Bueno, que así lo hacen, pero mi pregunta es si podrían de todos modos realizarse con este tipo de drogas, o en realidad no, porque el paciente tendría otras sensaciones, algo que implique, ¿no?, abrir bisturí, cortar, coser y esas cosas. Incluso el propofol se usa para esas que dice cortar, coser, etcétera. Sí. Lo que importa es la complejidad y en esa complejidad el tiempo que va a estar esa persona en el quirófano. Claro. Entonces, hay anestésicos de vida media más larga que son ideales para eso, y si yo utilizara el propofol, que es de vida media corta para esto, tendría que poner infusión continua larga, con lo cual utilizaría muchísima más cantidad de frascos, o sea, de fármacos, para hacer la misma cirugía, que es mucho más larga que la habitual, ¿sí? Sí. La verdad que el propofol, el fentanilo, ayudan muchísimo en la clínica, son fundamentales, pero así como son de fundamentales, tienen que estar a acceso de las personas que trabajan en las unidades críticas o en los centros quirúrgicos. El control es bastante difícil y este grupo de profesionales tiene un acceso bastante ilimitado a esto. Entonces es difícil, ¿sí?, lograr hacer un control absolutamente estricto más allá de los que se hacen habitualmente, no sé, de revisar las personas a la salida de un lugar, y que no sé, que vacíen los bolsillos, o algo como pasa en un aeropuerto. ¿Sí? Pero ¿por qué es difícil, Eduardo? Porque en realidad entiendo que incluso los enfermeros, al momento, bueno, los enfermeros específicamente, que son quienes aplican estas drogas, lo que hacen es todo el tiempo dejar un registro exacto de las cantidades. Quiero decir, la cantidad puede variar un poquito más en el caso de una persona de mayor tamaño o una operación más compleja, pero de todos modos está ahí todo registrado. Me pregunto por qué es fácil que, bueno, en vez de una dosis se agreguen 5 y no sería muy lógico. ¿Alguien controla eso? Hay un control estricto de todos los medicamentos de alto riesgo, pero sepa siempre que hay un proceso, siempre hay alguna salida de el ingenio popular, que le podemos llamar, de cómo hacer para tomar de una muestra y ahorrarse en una cantidad y guardarse, por ejemplo, en una jeringa y utilizar entonces. Hay muchas cuestiones, es difícil. Y obviamente no solo la trazabilidad, sino el control debe ser estricto. Conozco muchísimos lugares donde es estricto y así todo
puede haber alguna fuga. Obviamente esto no debería ser en cantidades muy grandes. Esto es como, no sé, robar en un supermercado, la gente que trabaja en el lugar, ¿no? Es un robo hormiga a veces, pequeñas cantidades, momentos de distracción. Los que son realmente adictos, que no sé si es este caso el que ustedes comentan, es gente que su enfermedad los lleva a escalar cada vez más incentivos para conseguir algo y terminan lográndolo. Sí. Eduardo, se me ocurre una jeringa que se cae al piso y que un enfermero puede decir que está contaminada, ¿no? Y que ya no sirve, que no se puede utilizar. Y esa jeringa nunca se cayó. Es maravilloso, Eduardo, porque la verdad nos está respondiendo todo tan claramente. Sí, le queremos agradecer muchísimo. No lo despido, ¿Leo? Sí, Eduardo, a ver, habitualmente los que hemos pasado por algún quirófano nos dicen que no se puede hacer una cirugía tras otra, que el cuerpo no resistiría una cuestión de anestesia un día, el otro día, el otro día. En el caso del uso de estas sustancias, del propofol y demás, ¿cada cuánto tiempo podrían usarla en una fiesta? Bueno, ya hablamos de experiencias que no se han escrito, ¿no? Usted, la primera parte de la pregunta es interesante, porque lo que pone es algo que seguramente esté publicado en algún lado, pues es lógico. Entró en quirófano, se operó, bueno, pasó algo, tuvo que reingresar. Ahora, no tenemos escrito cuánto alguien lo usó por una actividad recreativa y después cuando lo volvió a usar y volvió a tener las mismas sensaciones. Esto es experiencia de estas personas y que es invalorable que la tengan, y también así es de refutable todo lo que puedan decir al respecto. Eduardo, ha sido muy amable. Gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por hacernos tan sencillo un tema que sobre el cual a veces es hasta difícil preguntar, ¿no? Porque uno no maneja incluso los términos. Gracias. Bueno, disculpen si de golpe uno a veces tiene una terminología demasiado técnica. No, fue clarísimo. Pero bueno, se ve que las labores docentes ayudaron. Gracias a ustedes. Gracias.